Bendito el Eterno, por aquí en New York nos dice que no escuchan un poco bien. Vamos a ver si logramos acomodar acá un poquito el sonido. ¿Habrá una manera de colocar el sonido de la consola directo a la computadora? Porque no tenemos el cable, pero bueno, esperemos que con la ayuda del Eterno puedan escucharnos mejor allá en New York. Ok, bendito sea el Eterno. Bueno, estamos acá con los hermanos de Gainesville. Voy a mostrarles un poquito acá la congregación para que ustedes puedan ver a los hermanos acá en Georgia. Saludos acá a los hermanos de Nueva York y a los hermanos de New Jersey. ¿Okay? Acá estamos en vivo. Bendito sea el Eterno. Y bueno, con el permiso, Shabbat Shalom a todos, nos saludan, bendito sea el Eterno. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Adón Yeshua Mashiach, cuyo espíritu está con nosotros, y bajo la autoridad de nuestro Rabí Lam, que la paz sea sobre él, nos disponemos ahora a estudiar este tema de Torah, que tiene que ver mucho con la parashá de esta semana, la cual es la parashá Emor, ¿okay? La que estamos estudiando hoy, y en todas las sinagogas del mundo, excepto en Israel. ¿Okay? En Israel ahorita llevan una lectura más adelante que nosotros por motivo de la festividad de Pesach, cuyos días en Israel duran 7 días, mientras que la diáspora dura un día más. Y como coincidió con el día de Shabbat, ese día adicional que se agrega en la diáspora, entonces hubo un cambio con respecto a la lectura de la Torah. ¿Okay? Pero bendito sea el Eterno, ya pronto nos juntamos, nos emparejamos con eso. Bendito sea Hashem por esta extraordinaria oportunidad que nos da de contar con medios tan extraordinarios como la tecnología, ¿okay? Donde podemos estar conectados 3 grupos de estudio de la Torah simultáneamente, y que esta clase, esta parashá que vamos a estudiar hoy, va a quedar grabada también, y con la ayuda del Eterno la vamos a estar subiendo al internet para que luego muchas más personas puedan también disfrutar de esta enseñanza, que permita el Eterno sea Hashem ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, en esta mañana, en esta tarde ya de Shabbat, ¿okay? Ya Él a través de este siervo hablándonos en esta hora, ¿okay? Esta mañana nos dedicamos extraordinariamente con un poco de la enseñanza que pusimos de Rabí Lam, una enseñanza extraordinaria, me tocaba aspectos importantes de esta parashá. Hoy, con la ayuda del cielo, vamos a tocar otros tópicos que están también inmersos en esta parashá, y esperamos, Besra Hashem, que pueda ser de edificación para todos. Permítanme decirles algo que es de suma importancia, ¿okay? La parashá de esta semana, cuyo nombre es Emor, ¿okay? Emor, una expresión en hebreo que significa dirás, ¿okay? Decir, viene del verbo hebreo lemor, ¿okay? Decir, ¿okay? Es una manera de transmitir una enseñanza a otro grupo de personas. Voy a explicar algo que es de suma importancia. Ustedes saben muy bien que desde el punto de vista de la normativa del judaísmo, especialmente en el ámbito que se conoce como las leyes de la Lashon Hara, uno no puede transmitirle a otra persona algo que una persona te compartió a ti. ¿Okay? Supongamos que si el hermano Joel me dice algo, ¿okay? Me transmite cierta información a mí, yo estaría violando las leyes de la Lashon Hara, estaría cayendo en la Lashon Hara si lo que él me dijo yo se lo transmito a otra persona.
Por lo tanto, para evitar caer en eso, toda información que una persona te dé, tú tienes que ser confidencial. Tú no puedes transmitir esa información a otra persona. ¿Ok? Tú tienes que guardar eso contigo, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque uno tiene que ser una persona confidencial, uno tiene que ser una persona que el resto de las personas puedan confiar en ti y puedan contarte algo a ti. Si tú transmites algo que una persona te confió, lo transmites a otra persona, tú estás violando un serio principio de la Torá y de la judaísmo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Si una persona me transmite cierta información con el propósito de que yo transmita esa información a otra persona, cuando él me transmita la información, debe darme en sus palabras la autoridad para yo poder transmitir esa información a otras personas y por lo tanto no caer en la shofara. Es decir, si el hermano Joel me dice a mí, mira, esto, ve y díselo a los demás hermanos, yo tengo el permiso de él para transmitirlo, lo que él me confió, y por lo tanto, al transmitir eso a otras personas, no estoy incurriendo en la shofara. ¿Por qué? Porque tengo el permiso de él para poder transmitir. Ahora, ¿cómo se establece eso en la Torá? ¿Ok? ¿Cómo se establece eso en la Torá? Hashem le transmitió a Moshe una revelación. Y por lo tanto, Moshe, que está recibiendo esa revelación, tiene que ser confidente. Y si Moshe transmite esa revelación que Hashem le está dando a otros, entonces Moshe pudiera estar incurriendo en la shofara. Para evitar eso, la Torá entonces le da permiso a Moshe de poder transmitir la información que él está recibiendo. Y es por eso que muchas veces en la Torá encontramos expresiones como la que se encuentra en esta parasha. ¿Cómo comienza esta porción de la Torá que estamos estudiando en el día de hoy? Bueno, la Torá comienza diciendo, Vayomer Adonai el Moshe, y habló el Eterno a Moisés. Y entonces allí donde Moisés, donde Hashem, perdón, le da la autoridad a Moshe de transmitir eso, y le dice, Emor, di estas palabras, transmite estas palabras, porque de transmitir estas palabras, entonces, ten confianza, no vas a caer en la shofara, porque yo te estoy dando la autoridad de transmitir este mensaje que te estoy dando. En otras palabras, si Hashem no le dice esta expresión, Emor, diles, entonces Moshe no tuviese autoridad para compartir lo que ha recibido. No tuviese autoridad. Por lo tanto, la Torá, para poder darle a Moshe constantemente esa autoridad, la Torá constantemente establece expresiones como esta. Y esta es una secuencia que encontramos en muchos textos de la Torá. Y habló el Eterno a Moisés, diles. O habló el Eterno a Moisés diciéndole. O habló el Eterno a Moisés, habla a los hijos de Israel. Con estas expresiones, entonces Moshe tiene la autoridad para poder recibir esa información y tener la autoridad para poder transmitir esa información. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver este enunciado, Emor, que nos da la parashá, el nombre de la parashá de hoy, que significa dirás. ¿Ok? Dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Eso simplemente para hablar un poquito del nombre de esta parashá. Ahora, esta parashá Emor tiene tres tópicos fundamentales.
tiene tres temas fundamentales. Y esta mañana, cuando terminamos el rezo Shaharit, estuvimos compartiendo un poquito de esos tres temas que toca la parashá. Número uno, ¿cuál es el primer tema que toca la parashá en este Shabbat, en este día de Shabbat? Bueno, el primer tema que toca la parashá en este Shabbat es el tema de el alto grado de santidad de los Kohanim, de los sacerdotes, y por lo tanto hay ciertas leyes especiales que se basan precisamente en el alto grado de santidad de esta familia de Israel que fue llamada con un propósito especial, que es el propósito de servir al Eterno como mediadores, en su oficio de mediadores entre el pueblo de Israel y Hashem. Y esos son los Kohanim, ¿ok? Los sacerdotes. Debido a que los sacerdotes estaban en una cercanía con Hashem, para poder entonces mediar entre Hashem y el pueblo de Israel, hay ciertas cosas que a los sacerdotes no se les permitía, como se les permitía al resto del pueblo. Y la parashá, en este primer tópico que nos está hablando, precisamente nos habla de esas leyes. Voy a poner un ejemplo de algunas de las cosas que el sacerdote tiene prohibido. ¿Ok? Por ejemplo, dice la parashá Emor que los Kohanim, los sacerdotes, no pueden casarse con una mujer que no sea virgen. La mujer puede ser viuda, divorciada, no puede casarse con un Kohanim. Solamente una mujer virgen puede ser esposa de un sacerdote. ¿Ok? Esa es una de las leyes que aparecen en esta parashá con respecto a los sacerdotes. No podían casarse con cualquier mujer, tenían que tomar como esposa una mujer virgen. ¿Ok? Una mujer virgen. Solamente. Lo segundo que vemos en esta parashá con relación a los sacerdotes es que los sacerdotes no podían impurificarse teniendo contacto con un muerto. Eso incluye no tocar un cadáver y eso incluye incluso no estar en un lugar donde un cadáver se encuentra. Porque el solo hecho de que un sacerdote entre en un lugar donde haya una persona muerta impurifica al sacerdote y tal cosa estaba prohibida. Ahora, habían ciertas excepciones en las cuales el sacerdote podía impurificarse. ¿Ok? Habían ciertas excepciones en que el sacerdote podía impurificarse. ¿Cuáles eran esas excepciones? Número uno, dice la Torá, los sacerdotes pueden impurificarse con sus familiares cercanos, es decir, sus padres, sus hermanos, sus hijos y su esposa. Con primos, con tíos, con familiares de segundo grado, por decirlo de alguna manera, el sacerdote no podía purificarse. Solamente con los familiares de primer línea, es decir, los padres, los hermanos, los hijos y la esposa. ¿Ok? El sumo sacerdote, dentro de los sacerdotes, el que fuera seleccionado como Kohen Gadol, como sumo sacerdote, ni siquiera podía impurificarse con personas, ni siquiera con sus familiares. ¿Ok? El sumo sacerdote no podía impurificarse ni aún por su padre, ni aún por su madre. Tenía que guardar ciertas normas y no debía otros familiares, otros Kohanim,
hermanos de él, que no fueran Cohen Gadol, que no fueran sumos sacerdotes, podían encargarse del entierro del padre o de la madre del sumo sacerdote, pero no el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque debido al tema de la cercanía que tenían los sacerdotes con Hashem, entonces hay ciertas reglas importantes que solamente aplican para ellos. Y aquí hay un tema sumamente importante, que aunque no es el propósito de esta clase de hoy desarrollar ese tema, pero es un tema fundamental que lo estuvimos tocando esta semana. En Israel hay diferentes roles. Y por lo tanto, los sacerdotes tienen ciertas leyes que aplican a ellos. Ellos son parte de Israel, pero ellos tienen leyes que son exclusivas para los sacerdotes. Los levitas son otro grupo especial en Israel, forman parte de Israel, pero tienen ciertas reglas, ciertas instrucciones que aplican solamente a los levitas. Y Israel, que es el resto del pueblo, tiene ciertas instrucciones que aplican a todo el pueblo de Israel. Y decíamos, esta semana pasada, que estuvimos acá reunidos el día jueves, estudiando el Salmo 135, el final del Salmo 135, dice una expresión: oh casa de Israel, bendigan al Eterno. Oh casa de Aarón, bendigan al Eterno. Oh casa de Leví, bendigan al Eterno. Y ustedes que temen al Eterno, bendigan al Eterno. Ahí estamos viendo 4 grupos diferentes de personas que tienen la posibilidad de bendecir al Eterno. Y cada uno de estos grupos tienen roles diferentes. Los sacerdotes tienen un rol, los levitas tienen un rol, Israel tiene otro rol, e incluso los que temen al Eterno, que es lo que llamamos los justos de las naciones, tienen otro rol que vivir en Israel. ¿Okay? Pero eso es un tema que estaremos compartiéndolo en otras clases con la ayuda del cielo. Pero está inmerso en esta parashá con el hecho de que vemos aquí a los Kohanim teniendo leyes especiales que solamente aplican a ellos y no aplican al resto del pueblo. ¿Okay? Eso es uno de los tópicos que toca la parashá. El segundo tema que podemos encontrar en la parashá es el tema de las festividades. Aquí se nos habla del Shabbat y se nos habla de las grandes fiestas que celebramos anualmente durante todo este ciclo de años que tenemos según el calendario bíblico. Hay 7 festividades que están narradas aquí. En esta parashá encontramos el capítulo 23 del libro de Levítico, donde la Torá viene a hablarnos de cada una de esas festividades importantes. Una tuvimos la bendición de celebrarla hace poco, como es la fiesta de Pesach y la fiesta de los panes sin levadura. Estuvimos celebrándola hace unas semanas atrás. Ahorita nos estamos preparando para celebrar la fiesta de Shavuot. Luego estaremos en un tiempo sin algunas festividades y luego celebraremos la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. 3 grandes fiestas celebradas juntas en un mismo mes. Y por lo tanto, ese tema de las festividades está inmerso en la parashá de hoy, en el capítulo 23 del libro de Levítico. ¿Okay? Una cosa que es sumamente importante, que simplemente quiero mencionarla, pero que no voy a desarrollarla en esta clase de hoy, pero simplemente quiero mencionarla con respecto al tema de las festividades, es que la Torá establece de que las fiestas son del Eterno. ¿Ok? Las fiestas son de Hashem. Israel tenemos la bendición de preservar, guardar estas festividades que son del Eterno. ¿Ok? De eso hablaremos en otras oportunidades,
Pero ese es el segundo tópico, el segundo tema que tiene la parashá de hoy. Y el último tema que encontramos en la parashá de hoy, en esta porción de la Torá que estamos estudiando hoy, el último tópico es un tema que esta mañana estuvimos hablando un poquito, que es el tema de Kiddush Hashem y Hilul Hashem. ¿Qué significa Kiddush Hashem? A ver, ¿qué significa Kiddush Hashem? Kiddush Hashem significa santificar el nombre del Eterno. ¿Y cómo santificamos el nombre del Eterno? A través de nuestras acciones. Lo contrario a Kiddush Hashem es lo que se conoce como Hilul Hashem, que es profanación del nombre del Eterno, cuando causamos que con nuestras acciones, cuando causamos que con nuestra manera de vivir, el nombre de Dios sea profanado. Y eso se conoce desde el punto de vista de la Torá y el judaísmo, se conoce como Hilul Hashem, profanación del nombre del Eterno. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que hagamos ¿qué cosa? Hilul Hashem. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Hilul Hashem. ¿Ok? Tú tienes que santificar al Eterno, vivir santificando el nombre del Eterno con tus acciones y con tu vida, y debes evitar a toda costa profanar el nombre del Eterno, que en esta parashá se nos habla de un caso de un hombre que profanó el nombre de Dios. Y la sentencia que se le fue dada por haber profanado el nombre del Eterno, la sentencia que se le dio fue que toda la congregación de Israel pudiera apedrear a este. ¿Están conmigo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dbaro. Amén. Bueno, bendito sea Hashem. Eso es importante que lo tengamos en mente. ¿Okay? Es importante que tengamos esto en mente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué relación hay entre estos tres tópicos? ¿Qué relación hay entre estos tres temas? ¿Cómo podemos aprovechar estos tres temas para poder sacar un tema central que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros? Porque aparentemente son tres tópicos que no guardan relación uno con el otro. El tema de Kiddush Hashem, el tema de las festividades y el tema de las reglas o las leyes que tienen que ver con los planes. ¿Cómo podemos causar nosotros que estos tres temas podamos encontrar algo que sea una relación común entre ellos y por lo tanto podamos encontrar un tema que sea de bendición para nuestras vidas, juntando estos tres tópicos importantes que toca la parashá de hoy? Vamos a analizar algo. Cuando la parashá Emor de esta semana nos habla de las leyes con respecto a los sacerdotes, nos está hablando de un alto grado de conducta que tienen que tener los sacerdotes. Es decir, los Kohanim tenían que ser personas que fueran de ejemplo para todo Israel. Los Kohanim tenían que ser ejemplos de vida para todo Israel. Y es por esa razón que la Torá establece tantas demandas sobre los Kohanim, por no solamente el rol que ellos tienen de acercamiento con Dios, sino que lo más importante que tenían los Kohanim era ser ejemplo de vida a todo Israel. Cuando analizamos este tema,
Este tema está muy relacionado con el último tema, que es el tema de Kiddush Hashem y de Hilul Hashem. ¿Por qué razón? Porque una persona que quiere hacer Kiddush Hashem, quiere santificar el nombre de Dios, es una persona que tiene que tener cuidado de su vida para que su vida sea moralmente en un alto estándar, para que el resto de las personas puedan santificar a Dios por la vida de esa persona. Por lo tanto, así como el sacerdote tenía que cohibirse de ciertas cosas, porque él tenía que ser un ejemplo de vida para los hijos de Israel, así también sucede con la persona que quiere vivir su vida santificando el nombre de Dios. Una persona que quiere vivir santificando el nombre de Dios tiene que mantener un nivel de moral, un nivel de conducta, un nivel de vida que pueda alcanzar ese objetivo, hacer con sus actos que el nombre de Dios sea santificado por las demás personas. Por lo tanto, el primer tópico, que es las leyes con los sacerdotes, y el último tópico, que es el tema de Kiddush Hashem y Hilul Hashem, vemos una relación en común entre estos dos temas. Ahora, ¿cómo hacemos para que el tópico número 2 de esta parashá, que son las festividades, también nos puedan ayudar a enlazar todos estos tres temas en un punto central, que es vivir una vida de santidad que traiga glorificación del nombre de Dios? Bueno, todos nosotros hemos venido siendo instruidos por nuestro Rabí David de que las festividades que se encuentran en la Torá son una terapia para nuestras vidas. Cada una de las fiestas que se encuentran en el ciclo festivo de la Torá es una terapia para la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada vez que nosotros pasamos por una de esas festividades, estamos pasando por una terapia que tiene como propósito perfeccionar y mejorar nuestras vidas, para que podamos ser el hombre y la mujer que Dios espera en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando analizamos las fiestas como unas terapias para nuestra vida, para que mejoremos, para que refinamos nuestro carácter, para que seamos mejores personas, entonces podemos también ver que el tema de la fiesta tiene como propósito hablar del alto grado de conducta de una persona. Y por lo tanto, logramos encontrar que estos tres grandes temas que nos habla la parashá de hoy, como son las leyes de los sacerdotes, como son las festividades, y como son el tema de Kiddush Hashem y de Hilul Hashem, estos tres temas tienen una relación entre sí. Y la relación es, Dios quiere que seamos hombres de santidad, mujeres de santidad, que con nuestras vidas causemos que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas, en nuestra generación. Ese es el tema central de esta parashá. Este es el tema central de esta parashá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo conseguir yo en la parashá de hoy recursos, principios que puedan ayudarme a alcanzar ese estándar de santidad? ¿Cómo puedo encontrar yo en la porción de la Torá de este Shabbat
que nos habla de ese nivel de estándar de elevación espiritual que tenemos que tener. ¿Cómo puedo conseguir yo principios que me ayuden a alcanzar ese objetivo? Y ese es precisamente el desafío que tenemos en esta tarde, de poder extraer de esta extraordinaria parashá, conocida como la parashá Emor, poder extraer esos principios importantes en nuestras vidas, para que tú y yo podamos vivir según el estándar de Dios, según el modelo que Dios espera para la vida de cada uno de nosotros. En otras palabras, permítame decirlo de esta manera. La Torá, esta Torá que Hashem nos entregó, tiene como propósito, tiene como objetivo, tiene como meta hacer de nosotros personas que podamos alcanzar este objetivo supremo de llevar unas vidas santificando constantemente el nombre de Hashem. Y por lo tanto, estos principios que están aquí en la Torá tienen que trabajar con nuestra vida, tienen que trabajar con nuestra conducta, tienen que trabajar con nuestro carácter para que nosotros seamos conforme al modelo de Dios. Para que nosotros seamos conforme al modelo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a analizar ciertas cosas con respecto a esta parashá. En primer lugar, vamos a retomar el tema de los Kohanim. Y hemos dicho algo fundamental con respecto a los Kohanim. Los Kohanim tienen que ser un ejemplo de conducta para Israel. Los Kohanim tenían que ser ejemplo de conducta para Israel. Y no solamente para Israel, incluso para el mundo entero. Hay una hermosa historia, una hermosa anécdota en nuestro pueblo de Israel, que nos habla de cómo la presencia de un Kohen causó que una persona viniera al seno de Israel. Se cuenta que en una oportunidad, un gentil vio al Kohen Gadol vestido con su bigdei kedushá, vestido con su ropa de santidad. Y cuando este gentil vio al Kohen Gadol vestido con esa hermosa vestidura de santidad, con las piedras, con el pectoral del juicio, con la cítara de oro que tenía en su frente, cuando vio al Kohen Gadol vestido hermosamente con esas vestiduras de santidad, este gentil deseó ser parte de Israel para llegar a ser Kohen Gadol. ¿Y qué hizo este gentil? Nos cuenta esta historia del judaísmo, que el hombre se fue corriendo hacia la academia de Shammai y le solicitó a Shammai: mira, yo quiero convertirme al judaísmo porque yo quiero llegar a ser el sumo sacerdote de Israel. Pero como ustedes bien saben, Shammai era un hombre de poca paciencia y un carácter tremendo. Y nos dice esta historia de nuestro pueblo que cuando Shammai escuchó tales palabras de este no judío, Shammai tomó al hombre y lo sacó a patadas de su casa de estudio. Le dijo: usted está loco. Tú no sabes lo que me estás pidiendo. Vete de acá, ignorante. Y lo corrió de la casa de estudio. Bueno, el hombre aún había permanecido en su alma el deseo de llegar a ser sumo sacerdote, que el hombre no perdió la esperanza y se fue a la casa de Gilel. Y cuando fue a Gilel le hizo la misma solicitud.
Gilel, yo quiero convertirme al judaísmo porque yo quiero llegar a ser el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué hizo Gilel? Gilel era muy diferente a Shammai. Y cuando Gilel vio esto, Gilel le dijo al hombre, oye, qué gran deseo de tu corazón. Qué maravilloso anhelo de tu corazón, extraordinario. Ven y estudia Torah todos los días conmigo para que puedas convertirte al judaísmo. El hombre comenzó a estudiar Torah y Torah todos los días en la casa de Gilel. Cuando hablo de casa, no estoy hablando de casa físicamente, estoy hablando de la escuela de Gilel. ¿Ok? Y entonces el hombre comenzó todos los días a estudiar la Torah en el Bet Gilel, en la escuela de Gilel. Hasta que un día llegó a un texto en la Torah con referencia a los Kohanim, y dice en la Torah, ningún extraño se acercará a mí. Solamente los hijos de Aarón podrán ser los sacerdotes. Cuando el hombre encontró ese texto, dijo, ni siquiera Gilel, con toda su sabiduría, con todo su carácter refinado, puede llegar a ser sumo sacerdote, mucho menos yo que ni siquiera soy judío. ¿Y qué hizo el hombre? Se convirtió al judaísmo, entendió que no podía ser sumo sacerdote, pero llegó a ser un gran judío, temeroso de Dios. Precisamente, ¿por qué razón? Porque en una oportunidad las vestiduras del sumo sacerdote impactaron tanto su vida que lo llevaron bajo el refugio del Dios de Israel. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es la vestimenta que tú y yo tenemos que mostrar para causar que la gente quiera hacerse también judío? ¿Cuál es la vestimenta que nosotros tenemos que colocar? Y cuando entendemos este tópico, este tema tan importante, aunque hoy en día no nos coloquemos las piedras del efod, aunque hoy en día no nos coloquemos la cinta de oro y todas esas vestiduras esplendorosas que usaban los sacerdotes, aún así podemos tener en nuestras vidas vestimentas de santidad que causen un impacto en la vida de las personas para que puedan volver su corazón al Dios de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos nosotros esas vestimentas puestas en nuestras vidas que causen que las personas se vuelvan al Dios de Israel? ¿O por el contrario, causamos con nuestra vida que la gente diga, ¿para qué buscar de Dios para ser como esa persona? ¿Para qué buscar de Dios para terminar siendo como este vecino que ni siquiera la palabra me dirige? Que ni siquiera un vaso de agua me regala. Estamos entendiendo el enorme desafío que tenemos delante de nosotros cuando estamos hablando de este tema tan importante de que es llevar una vida que santifica el nombre de Dios. Ese es el desafío. Nosotros tenemos que tener vestimenta de santidad en nuestra alma, en nuestras vidas, que causen un impacto tremendo en las personas, a tal punto que por nuestra vida la gente quiera buscar al Dios de Israel. Y cuando comprendemos este tema que estamos tocando, y
metemos en este tema el tópico de las festividades, esto toma aún un desafío sumamente mayor para nuestras vidas. Vamos a analizar brevemente, cada una de las festividades que tenemos en la Torá. Cada una de las festividades que aparecen precisamente en esta porción de la Torá, en esta parashá, Emor, en el capítulo 23 del libro de Vaikra, del libro de Levítico, para poder entonces entender cuál es el desafío que Dios tiene para nosotros. La primera de las festividades anuales que nos habla la parashá es la festividad de Pesaj. ¿De qué nos habla la festividad de Pesaj? ¿De qué nos habla esta extraordinaria festividad que estuvimos celebrando hace 3 semanas atrás, hace un mes atrás? ¿De qué nos habla esta festividad? Pesaj es la salida de la esclavitud. Pesaj es la liberación de la esclavitud. Ese es el tema principal de esta festividad, la salida de la esclavitud. ¿De qué nos puede hablar entonces la festividad de Pesaj con respecto a este tema? Que estamos hablando del perfeccionamiento de nuestras vidas para causar que lo haya. Bueno, la realidad es que la mayoría de las personas somos esclavos de ciertas actitudes que tenemos durante nuestra vida. Y somos tan esclavos de esas cosas que muchas veces nos decimos, es que yo no puedo cambiar. Y muchas veces nos refugiamos en el hecho de que somos así soy yo y nunca podré cambiar. Pero cuando analizamos la festividad de Pesaj como una terapia, cuando analizamos la festividad de Pesaj como un desafío para nuestras vidas, entonces esta festividad de Pesaj viene a enseñarnos que aún de la esclavitud de ti mismo puedes ser libre. Es decir, todas aquellas cualidades que te hacen ser la persona que no debe ser según el modelo de Dios, representa para tu vida una esclavitud de la cual tienes que ser libre. Representa para tu vida una esclavitud de la cual tenemos que liberarnos de ese tipo de esclavitud. Y cuando nos logramos liberar de ese tipo de esclavitud, entonces logramos experimentar una redención en nuestra vida, podemos experimentar un Pesaj en nuestra vida. Es un desafío enorme. Es un desafío tremendo luchar con ciertas postulaciones, con ciertas cosas que he tenido desde pequeño. Que durante estos 30, 40, 50, 60 años de vida que llevo, hasta este momento sigo manteniendo ciertos caracteres, ciertas cosas que vienen desde mi infancia. Pero Pesaj tiene un mensaje extraordinario. La redención es posible. Porque la redención la lleva a cabo Hashem.
Y por lo tanto, aunque tú digas dentro de ti, para mí es imposible salir de este comportamiento, de este carácter que tengo desde mi infancia, que tengo desde muy pequeño, que tengo conmigo durante 30, 40, 50 años. Aunque eso es imposible para mí, el mensaje de Pesa es, para Dios es posible. Y Dios está dispuesto a causar una redención en tu vida. Si estás dispuesto a vivir para Él. La historia de Pesa no es que salgas de la esclavitud por tus fuerzas. Porque por tus fuerzas nunca serás libre de la esclavitud. Israel no se liberó de la esclavitud egipcia por su propia fuerza. Israel experimentó la redención porque Dios causó esa redención para él. Bendito sea Hashem, que hoy en día el mismo Dios de Israel, que obró en nuestros padres, obra en nuestras vidas hoy. Y por lo tanto, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que es difícil para ti e imposible para ti, es posible para Hashem. Y recuerdo en esta oportunidad, esta enseñanza que acabamos de ver con el Jajá, cuando nos hablaba de la circuncisión del corazón. Está muy relacionado esto con lo que escuchamos esta mañana. Y por lo tanto, la Parashá Emor tiene como nosotros un gran desafío, disponernos en la mano de Dios para que Él pueda causar la redención en mi alma y yo pueda ser libre. Yo pueda ser libre de muchas actitudes, cualidades, caracteres que han venido a mi vida desde mi infancia y que están impidiendo de que yo pueda vivir según las demandas de Dios, santificando su nombre constantemente con mi vida. Por lo tanto, una de las terapias de estas festividades que nos habla la Parashá, nos habla de esa liberación, de esa redención, de esa salida, de esa esclavitud, de la cual muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida. No seas más esclavo de ti mismo. No seamos más esclavos de nosotros mismos. No dejemos que nuestro carácter, que nuestras conductas, que nuestras actitudes que traemos desde la infancia sean un estorbo para el servicio a Dios. Permitamos que Dios nos redima aún de nosotros mismos. Ahora, después de Pesa, la Parashá de hoy nos habla entonces de este proceso que estamos viviendo, que es la cuenta del hombre. De estas 7 semanas que van de Pesa hasta la festividad de Shavuot. Dice la Torá en la Parashá Emor, contaréis 50 días. 7 semanas completas contaréis. Y el día 50 celebrarás la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿qué tiene que ver este concepto de Sefirah HaOmer, de la cuenta del hombre? ¿Qué tiene que ver esta festividad de la cual estamos, esta cuenta de la cual estamos participando durante estos días, con este tema de la refinación de nuestras vidas para hacer Kiddush Hashem? Permítanme explicarles algo.
En el judaísmo, se habla de las 7 cualidades que en hebreo se conoce como las Sheva Midot, las 7 cualidades que conforman la imagen de Dios en la vida de una persona. Y este es un tema que hemos venido desarrollando en varias oportunidades durante este ciclo de estudio de la Torá. Hemos hablado constantemente de este tema, pero simplemente quiero repetir este tema brevemente en esta oportunidad para que vean la importancia que tiene la refinación de nuestra vida y de nuestro carácter por el servicio a Dios. Cuando la Escritura dice que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, hemos estudiado y hemos venido enseñando en varias ocasiones de que la imagen y la semejanza de Dios en nuestra vida no es nuestro aspecto corporal. En otras palabras, no es tu figura física, no es tu forma física lo que conforma la imagen de Dios en tu vida. La imagen de Dios en la vida de cada uno de nosotros está dentro de nosotros, en nuestra alma. Y por lo tanto, ser imagen y semejanza de Dios significa que tú y yo podemos ser como Dios es. Y por lo tanto, cuando nosotros logramos ver cómo Dios es, podemos imitar su conducta y ser como Él es. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa extraordinaria. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y por lo tanto, esa imagen y semejanza que tenemos del Creador nos permite llegar a ser como Dios es. Y hemos venido explicando en diferentes ocasiones que así como Dios es tardo para la ira y abundante en benevolencia, tú también puedes serlo. Y por lo tanto, tú puedes llegar a un punto en tu vida donde tú puedes controlar tu temperamento y puedes causar de que algo que te molesta y que normalmente te aira, puedas lograr controlarlo. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios en tu vida puede llegar a ser como Dios es. Y por lo tanto, si Dios es tardo para la ira, tú también puedes ser tardo para la ira. Hemos venido diciendo de que si Dios es perdonador, nosotros también podemos ser perdonadores. Nosotros podemos perdonar a las personas, no importa lo que nos hayan hecho, tenemos la capacidad en nuestra alma para perdonar. Ahora, para poder alcanzar eso, tenemos que ir trabajando nuestra vida, trabajando nuestra alma, para ir elevándola y por lo tanto todos esos rasgos negativos puedan ir quitando de su vida y para que por lo tanto podamos manifestar lo que Dios quiere que manifestemos. Eso es lo que hemos venido estudiando en resumen. ¿Ok? Y en este punto hay 7 cualidades extraordinarias que en hebreo se conocen como las 7 midot o las 7 cualidades. Y estas 7 cualidades son, número 1, la bondad, eso. Número 2, la disciplina, Yeburá. Número 3, la integridad, Tifaret. Número 4, la persistencia, Netzach. Número 5, la humildad, Hot. Número 6, el fundamento, Yetzot. Y número 7, el liderazgo, Malkut. Estas son 7 cualidades que conforman la imagen de Dios y por lo tanto tenemos que trabajar estas cualidades en nuestra vida para que podamos tener estas cualidades en nosotros y podamos llegar a controlar ciertos aspectos de nuestra vida, como es la ira, como es el hecho de perdonar, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cuenta del hombre? El hecho de que la Torá nos ordene a contar 7 semanas, esto nos habla de que cada una de las semanas de la cuenta del hombre representa una de estas cualidades. Y por lo tanto, durante la primera semana de la cuenta del Homer, vamos trabajando en nuestras vidas la primera cualidad, que es la cualidad de Jesús o la bondad. ¿Ok? La cualidad de Jesús o la bondad. Durante la primera semana de la cuenta del Homer, venimos desarrollando y trabajando en nuestras vidas esta cualidad que en hebreo se conoce como Jesús y que significa bondad. La segunda semana estuvimos trabajando la cualidad de la Geburá, es decir, de la disciplina. Eso estuvimos trabajándola durante la segunda semana. Durante la tercera semana estuvimos trabajando la cualidad de Tiferet, que significa integridad. Durante la cuarta semana estamos trabajando la cualidad de Nexá, que es persistencia. Durante la quinta semana estamos trabajando la cualidad de Jod, que es humildad. En la sexta semana de la cuenta del Homer estaremos trabajando Yesod, que es fundamento. Y en la última semana de la cuenta del Homer, para llegar a la festividad Shavuot, estaremos trabajando en nuestra vida la cualidad de Malhut, que es liderazgo. Por lo tanto, son 7 semanas de esta cuenta del Homer para trabajar cualidades en nuestras vidas que necesitan ser tratadas para poder estar aptos de llegar a Shavuot y de poder recibir la Torah. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no puede recibir la Torah. El hombre espiritual es el que puede recibir la Torah. Y por lo tanto, Hashem nos dio estas semanas que van desde Pesach hasta Shavuot para ir trabajando con nuestras vidas, para ir trabajando con nuestro carácter, para ir trabajando con nuestro ser interior, para poder llegar al punto de que en Shavuot podamos encontrarnos cada uno de nosotros aptos para recibir el regalo extraordinario de poder recibir la Torah en el monte Sinai. Ahora, debido al hecho de que cada semana tiene 7 días, entonces cada semana que está relacionada con una cualidad, al mismo tiempo vamos vinculando esa cualidad con las otras cualidades. Y por lo tanto, la primera semana que fue la semana de la bondad, el primer día de la cuenta del hombre trabajamos la bondad en la bondad. El segundo día trabajamos la bondad en la disciplina. Ser disciplinados en ser bondadosos. El tercer día trabajamos la bondad en la integridad. El cuarto día la bondad en la persistencia. El quinto día la bondad en la humildad. El sexto día la bondad en el fundamento. Y el séptimo día la bondad en el liderazgo. Y por lo tanto, durante la primera semana de la cuenta del hombre, hemos venido trabajando el aspecto de la bondad, vinculándola con las otras 7 cualidades. Y de esa manera vamos perfeccionando nuestro carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos pasando cada semana, vamos vinculando esas cualidades y el propósito es tratar nuestras vidas, tratar nuestro ser, tratar nuestro hombre interior con rasgos, con características que van muchas veces en contraposición de lo que hoy estamos manifestando.
¿Por qué? Porque muchas veces no somos bondadosos como Dios espera que seamos bondadosos. Muchas veces no somos persistentes como Dios espera que seamos persistentes. Muchas veces no manifestamos el liderazgo que Dios espera que manifestemos. Y por lo tanto tenemos este periodo de 7 semanas que va desde Pesach hasta Shavuot para ir trabajando y tratando con nuestras vidas, con nuestro ser interior, con nuestro hombre interior, para poder llegar a ser el hombre, la mujer, la persona que Dios espera de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, esto hace de que las festividades sean una terapia. Que las festividades nos den la oportunidad de mejorar. Que las festividades nos ayuden a crecer espiritualmente. Y así como Pesach es una terapia, así como el encuentro del hombre es una terapia, así como la fiesta de Shavuot es una terapia, así como Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot también se transformarán en una terapia para nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir trabajando con ese hombre interior, con ese ser interior que está en cada uno de nosotros, para ir perfeccionándonos. ¿Y por qué requerimos el perfeccionamiento de nuestras almas? Porque el desafío de la Parashá Emor que estamos estudiando es que nosotros con nuestras vidas tenemos que causar la santificación del nombre de Dios. Nosotros con nuestras vidas tenemos que causar el Kiddush Hashem. Y por lo tanto, tenemos que llegar a un nivel de demanda en nuestras vidas, a un nivel de altura en nuestras vidas. A un nivel espiritual en nuestras vidas. Que muchos quieren acercarse al Dios de Israel por nuestra conducta. Ese es el desafío de Dios. Ese es el desafío de esta parashá. Y es por eso que cada uno de estos tópicos que estamos estudiando nos muestran, todos estos tópicos nos muestran este desafío. Tenemos que tomar en serio el hecho de que tenemos que trabajar con nuestra vida. Y muchas veces, el tener que reconocer que tengo que trabajar con mi vida es algo que la mayoría de las personas esquivan. Porque trabajar con el carácter, trabajar conmigo mismo, no es fácil. Y constantemente esquivamos eso. Es más fácil tocar otras cosas. Pero el trato conmigo mismo, el ser la persona que Dios espera que yo sea, es un enorme desafío, pero un desafío que vale la pena. Es un desafío que vale la pena. Esta mañana contamos una historia que nos ayuda a comprender el alcance de esto que estamos hablando. Esta mañana, cuando hablamos un poquito del tema de Kiddush Hashem y de Kiddush Hashem, de santificar el nombre de Dios, o Hamde Jalela, Hashem no lo permita, lo aleine, profanar el nombre de Dios. Esta mañana tocamos una historia muy relacionada con esto. Había un judío en Europa, como cosa rara, un judío metido en negocios, como cosa extraña, comerciante judío,
Y por su trabajo, este judío tenía que comerciar con muchas personas, incluso no judíos. Una oportunidad le tocó comerciar con un no judío. ¿Ok? Con un no judío. Y cuando comerció con este no judío, resulta que el no judío se equivocó y le pagó más de lo que tenía que pagar. El judío al momento no se dio cuenta. ¿Ok? Recibió el pago de la transacción y quedó el negocio, todo el mundo contento, tanto el judío como el no judío quedaron contentos por el negocio, por la transacción, se saludaron, se despidieron, hicieron un buen negocio. Pero cuando el judío estaba revisando las cuentas de las transacciones que había venido haciendo, se dio cuenta de que el no judío le había pagado una suma superior a la que tenía que haberle pagado. El judío inmediatamente va a donde el rabino y le pregunta al rabino, rabino, ¿qué hago? Me acabo de dar cuenta de que esta persona, que es un cliente mío, me pagó más de lo que me tenía que haber pagado. ¿Qué hago? ¿Me quedo con el dinero o se lo devuelvo? Y el rabino le dijo, no, tienes que devolverse. Hay que devolverse. Bueno, el hombre fue, buscó al no judío y le dijo, mira, ¿sabes qué? La cuenta de la transacción que hicimos da este monto. Y tú me pagaste esto. Yo vengo aquí a devolverte el dinero. El no judío se quedó sorprendido. Ni siquiera él se había dado cuenta de eso, que había pagado de más. Se quedó sorprendido. Sin embargo, dijo, bueno, ¿será realmente este hombre así? Y el hombre recibió su dinero y siguió haciendo negocios con el judío. Pero en los próximos negocios que iba haciendo con el judío, el hombre dijo, voy a poner a prueba a ver si este en verdad es un hombre correcto. Voy a ponerlo a prueba. Y cada vez que hacían una transacción, el gentil le pagaba de más, y ahora a propósito. La primera vez fue una equivocación, pero ahora era a propósito para poner a prueba al judío. A propósito. Iban a hacer las transacciones y el hombre le pagaba de más. El judío, cuando sacaba sus cuentas, se daba cuenta de eso, inmediatamente iba del gentil. Mira, me pagaste de más, aquí está lo tuyo. Y volvían a hacer otro negocio. El gentil ahora a propósito le pagaba de más. El judío, cuando llegaba a hacer sus cuentas, le devolvía, mira, me pagaste de más, aquí está lo tuyo. Y así en varias ocasiones. Hasta que llegó el momento que el gentil dijo, no, realmente este hombre es un hombre honrado. Y comenzó a decirle a todo el mundo, mira, los judíos son honrados. Los judíos son personas con las cuales se puede hacer un negocio. Por un judío. Por uno. Y empezó a hablar en plural. Fíjate. Un judío era el que hacía negocios con él y se mantenía honrado, devolviéndole constantemente, a tal punto este dijo, los judíos son personas honradas. Lo mismo ocurre al revés. Cuando tú haces cosas incorrectas, no te perjudicas a ti solo, perjudicas a todo el pueblo de Israel. Y cuando tú haces algo que la gente dice, mira, este fulanito de tal hace estas cosas, él no va a decir va a decir los judíos. Los judíos, esos que abrazan que el judaísmo, que la Torá, no son personas correctas. De ahí la importancia de Hidur Hashem y Hidur Hashem. ¿Por qué? Porque tus acciones no solamente tendrán una implicación en tu vida, tendrán también una implicación a todo tu pueblo Israel. Bueno, este hombre comenzó a decir, los judíos son buenos, los judíos son personas confiables, los judíos son personas que son honestos. Comenzó a hablar así bien de los judíos. ¿Qué sucedió? Años más tarde llegó el nazismo a ese país. Llegaron los nazis.
llegaron los nazis. Y como sabemos, donde llegaban los nazis, a todos los judíos eran deportados a los campos de concentración. Bueno, este hombre, este no judío, que puso a prueba a un judío, que logró ver la confiabilidad que tenía este judío, que fue impactado por el testimonio del Kiddush Hashem que hizo este judío. Ese hombre salvó a 12 judíos de ser llevados a los campos de concentración. Mira la magnitud, mira el alcance que puede llevar tu Kiddush Hashem. Cuando aquel judío, por hacer lo correcto, devolvió 1, 2, 3, 4, 5 veces, cada vez que hicieron negocio, le devolvió su dinero de más a este no judío. Él no pensaba de que algún día eso iba a causar tal cosa que ese hombre iba hasta salvar vidas de judíos. De ahí las implicaciones de este tema tan importante. Estamos haciendo que Kiddush Hashem. ¿Es nuestro carácter conforme al estándar de Kiddush Hashem que Dios quiere? ¿O por el contrario, nuestro carácter es causa de Hilul Hashem, de profanación del nombre de Dios? Si tu carácter está causando de que otras personas profanen el nombre de Dios, es el momento, es la hora de que comiences a tomar en serio el hecho de trabajar con tu vida. Si la gente de tu vecindario, de tu barrio, dice, mira, el amargado del barrio, el ogro del barrio, el tal cosa del barrio, y estamos causando con nuestro carácter que el nombre de Dios sea profanado. Entonces es el momento de comenzar a trabajar con nuestra vida. El desafío de esta Parashá es un desafío tremendo. Es un desafío tremendo. Pero es algo que tenemos que tomar con responsabilidad. Es el momento en nuestras vidas que tomamos en serio el hecho de mejorar. De mejorar. El sumo sacerdote y los coanem tenían que... Hay un concepto importante que se maneja en el judaísmo que tenemos que comprender. Y ese concepto se llama bitul. Tenemos que anularnos. Fíjate hasta qué grado el sumo sacerdote tenía que anularse. Fíjate hasta qué punto tenía que anularse el sumo sacerdote. Si sus padres se morían, ni siquiera al entierro de su padre podía asistir. Fíjate hasta qué punto el sumo sacerdote se tenía que anular. Se murió su padre y el sumo sacerdote no podía ni siquiera contaminarse ni por su padre ni por su madre. Tenía que anularse. Tenía que anularse.
Al sumo sacerdote le podía gustar una chica del pueblo, pero si no cumplía con las demandas que la Torá establecía para él, por más que sea esa la mujer o su sueño, anulación completa. Porque no estaban las demandas que la Torá hacía con respecto al sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para hacer la voluntad de Dios y para poder llevar una vida a este estándar que estamos hablando de Kiddush Hashem, tenemos que anularlo. Tenemos que anularlo. No es lo que tú quieras, es lo que Hashem quiere. Y eso es nulidad. Y por lo tanto, Hashem quiere trabajar con nuestra vida. Hashem está más interesado en trabajar en tu vida de lo que tú piensas. Y por lo tanto, el propósito de Hashem, el propósito de la Torah, es causar que nosotros podamos alcanzar este estándar de vida que santifica el nombre de Dios. Ese es el desafío de esta parasha. Pero como dije al principio, no es un desafío fácil. Como dije al principio, no es un desafío sencillo. Pero hay una extraordinaria respuesta para esto. Hashem no quiere que lo hagas tú solo. Hashem está dispuesto a ayudarte en ese desafío. Porque la redención la causa Hashem. La redención la causa Hashem. Tú solamente tienes que estar dispuesto a que Hashem cause la redención de tu vida. Y si hacemos eso que parece imposible, eso que parece difícil, cambiar ciertas cosas de mi vida que tengo tantos años, desde pequeñito soy así, desde pequeño tengo este carácter. Eso que tenemos durante muchos años de nuestras vidas manteniendo eso y nos parece imposible y difícil cambiarlo. La parashá nos da una respuesta. La redención la causa Dios en tu vida. Y lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Simplemente dispongamos de sus manos. Ese es el desafío. Vivir conforme al estándar de Dios. Santificando su nombre. Para poder vivir conforme a este desafío, cada vez que hagas alguna acción, cada vez que digas algo, cada vez que te propongas hacer algo, piensa en una cosa. Dios está viéndote. Y por lo tanto, si lo que voy a decir, si lo que voy a hacer, si lo que voy a orar, puedo hacerlo entendiendo que Dios está viendo, entonces
Pero si no, entonces no lo hagas. No lo hagas. Permite al Eterno que cada día nos ayude a poder vivir conforme a estas demandas que Hashem tiene para nosotros. Y que nos dé la fuerza para vivir conforme a ese desafío. Que nos ayude a vivir conforme a las demandas de la Torah. Permite a Hashem que lo que está aquí escondido en esta parashá amor se haga vida en nuestras vidas. Que Hashem nos bendiga, nos guarde, nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza, nos dé el entusiasmo, nos dé de su rúa para poder alcanzar este nivel de vida. Vivir santificando el nombre de Dios. Bueno, nos despedimos también de acá de los hermanos que están en Nueva York, en New Jersey, viéndonos a esta hora. Que Hashem les bendiga a todos ellos, a todo Israel, y que podamos alcanzar este compromiso que tenemos con Dios. Amén. Por aquí nos dicen desde Nueva York, muchas gracias por la enseñanza, Shabbat Shalom. Y desde New Jersey nos dice gracias por esta poderosa enseñanza. Bueno, que Hashem les bendiga enormemente y que esté con ustedes y que cada uno de nosotros podamos tener la fuerza para vivir conforme a este desafío. Shabbat Shalom, que sigan disfrutando de tu Shabbat. Bendito sea el Eterno.